Gobierno mexicano reconoce incursión de cárteles en territorio nacional, mientras que detención de una persona con armas, drogas e incluso un dron hace sospechar que siguen las repercusiones de la disputa por el control de la frontera. PNC y Ejército resguardan las honras fúnebres del alcalde de Mazahua. Familiares reclaman que ya habían amenazas de muerte en su contra, incluso un atentado previo. El ministro de Gobernación asegura que no recibieron denuncias. Presidente firma iniciativa de ley para cambiar la ley de contrataciones del Estado. Aseguran que propuesta hecha mano de la Big Data y promueve transparencia en los gastos del gobierno. Corte de Constitucionalidad desoye queja de Marero para bajar la ley antipandillas y mantiene vigente la norma que endurece las sanciones a quienes cometan delitos bajo el amparo de estas organizaciones criminales. Bonanza en el sector turismo podría estar en riesgo en el 2026. Expertos estiman que viajes de centroamericanos que viven en Estados Unidos se podrían reducir e impactar directamente a la industria nacional. Trump endurece su discurso contra Maduro, dice que tiene los días contados y no descarta una intervención militar terrestre de Estados Unidos en Venezuela. Noche de remontadas en Europa, Barcelona revive en el Camp Nou con Koundé como héroe y el Bayern demuestra carácter para seguir en la pelea. Y bueno, que ya está con nosotros, todo listo y preparado en esta emisión estelar para que usted conozca lo más importante del día, por supuesto. Gracias por estar ya con nosotros. Vamos directo a las noticias. México confirmó 12 agresiones del cártel de Sinaloa y cártel Chiapas Guatemala contra el ejército guatemalteco. El último enfrentamiento ocurrió en la aldea Huasarca, en Santa Ana Huixta, en Huehuetenango, el pasado lunes. El gobierno mexicano, por medio del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció una serie de acciones de seguridad fronteriza entre Guatemala y México, derivado de los incidentes armados que han sido protagonizados por grupos criminales, los cuales han sido reportados en los últimos días. Que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del ejército mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala. Se realizarán ese tipo de operaciones. Inician el día de hoy precisamente y tentativamente terminarían el día 11 o, si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera. El funcionario mexicano confirmó que 2 grupos del narcotráfico operan en la frontera Guatemala-México. En esa área operan 2 grupos delincuenciales. Unos pertenecen al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como México y de México a Guatemala. Según el gobierno mexicano, será por medio de la base aérea militar del sureste en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se ordenaron vuelos de reconocimiento a lo largo de toda la frontera. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Una jornada de violencia sacudió la frontera occidental de Guatemala luego de que un presunto grupo armado ingresara desde México y abriera fuego contra soldados en Huehuetenango y San Marcos. El Ministerio de la Defensa confirmó que un militar resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro. Se hallaron armas, explosivos y drones utilizados por los agresores, mientras se refuerzan los patrullajes en la zona. Las investigaciones atribuyen estos ataques a la disputa entre el cártel de Sinaloa y la facción conocida como Cártel Chiapas Guatemala, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, en su lucha por controlar rutas del narcotráfico. Ante la escalada de violencia, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, dio declaraciones. Nosotros estamos prestándole un apoyo al Ministerio de la Defensa porque esto surge de un conflicto entre 2 grupos de carteles de narcotraficantes que de alguna manera se están disputando esa parte del territorio. Entiendo por la información que tengo que hubo un enfrentamiento con una patrulla del ejército que precisamente estaba patrullando ese sector
Y bueno, hubo unas personas que resultaron muertas y un soldado o un miembro del ejército, mejor dicho, que resultó herido. Nosotros desde el Ministerio de Gobernación estamos prestándole todo el apoyo al Ministerio de la Defensa para reforzar la seguridad y la vigilancia que se está dando en esa franja fronteriza para evitar que estos grupos de narcotraficantes de alguna manera ingresen al territorio nacional. Y las autoridades revelaron que los grupos narcotraficantes que operan en la frontera entre Guatemala y México emplean cada vez más tecnología para evadir a las fuerzas de seguridad. Tras el enfrentamiento registrado ayer, la PNC incautó varios drones. Autoridades guatemaltecas confirmaron que los grupos narcotraficantes que operan en el área fronteriza con México están utilizando dispositivos tecnológicos para monitorear movimientos y alertar sobre la presencia de fuerzas de seguridad. Durante los operativos posteriores al choque armado entre el ejército y estructuras criminales, la PNC reportó la incautación de varios drones utilizados por los presuntos integrantes de estas organizaciones. Uno de los dispositivos está valorado en aproximadamente 22,000 quetzales y, según los investigadores, habría sido empleado para vigilar rutas de ingreso, realizar reconocimientos y coordinar movimientos desde territorio montañoso cercano a la frontera. La localización de estos drones formó parte de las evidencias aseguradas, luego de que las fuerzas de seguridad ubicaran vehículos abandonados, armas largas, radios de comunicación, cargadores adicionales y otros equipos utilizados durante el enfrentamiento. Los agentes indicaron que el uso de estas herramientas tecnológicas permite a los grupos criminales anticipar patrullajes y detectar despliegues militares, lo que complica las operaciones para retomar el control territorial. El ejército informó que el enfrentamiento se originó cuando patrullas destacadas en la zona fronteriza fueron atacadas durante un recorrido. Como resultado, un soldado resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Además, las autoridades confirmaron daños en vehículos y rastros de desplazamiento de los grupos armados hacia áreas boscosas. La incautación de drones se suma a otros hallazgos recientes que evidencian un cambio en los métodos de vigilancia utilizados por estas estructuras. Investigadores de la PNC señalaron que los aparatos contaban con cámaras de alcance amplio y habían sido adaptados para operar en zonas de baja visibilidad. Esto indica, además, la capacidad logística y financiera de las organizaciones para adquirir tecnología capaz de ampliar su movilidad en áreas estratégicas. Por ahora, las fuerzas de seguridad continúan con patrullajes en puntos clave de la frontera, con el objetivo de localizar más evidencia y prevenir nuevos desplazamientos armados. Las autoridades reiteraron que mantienen coordinación con instituciones mexicanas para intercambiar información sobre los movimientos detectados durante las últimas 24 horas. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y siempre en relación a este tema, las autoridades detuvieron a un hombre en Aguasarca, Huehuetenango, tras los recientes enfrentamientos entre presuntos miembros del cártel de Sinaloa y el cártel Chiapas Guatemala. En el operativo se incautó un arsenal considerable que incluye fusiles, explosivos, chalecos, antibalas y drones. La Policía Nacional Civil informó la captura de un hombre identificado como Cleofer, de 40 años, en la comunidad de Aguasarca, Santa Ana Huista, en Huehuetenango. El detenido portaba un fusil AK-47 con cargador y 30 municiones, y al momento de su captura intentaba cruzar hacia México. Tras un rastreo adicional, las autoridades decomisaron, entre otros elementos, 3 drones, uno de ellos valorado en aproximadamente 22,000 quetzales, armas largas, una pistola de 9 milímetros, varias municiones de alto calibre, tolvas para fusil, radios portátiles y 2 chalecos antibalas. También se hallaron cerca de 50 explosivos, bombas incendiarias de fabricación casera y fusiles pirotécnicos. De juez competente a Cleofer Zoe Marroquín Pérez, de 40 años de edad. Esta persona fue sorprendida en un área boscosa de Aguasarca, en Santa Ana Huista, buscando rumbo hacia el vecino país de México. Se le localizó en posesión un fusil de asalto AK-47, que es un arma automática, es prohibido para uso particular porque es exclusivo de las fuerzas de seguridad, y el trabajo coordinado interinstitucionalmente permitió, posterior a eso, luego de un rastreo, la localización de 3 drones, uno de ellos con un avalúo de aproximadamente 200,000 quetzales, pero también la localización de 4 fusiles de asalto AK-47, una pistola, 4 radiotransmisores, 2 chalecos antibalas, un aproximado de 50 explosivos y varias bombas incendiarias de fabricación artesanal conocidas como bombas Molotov.
De acuerdo con la PNC, Cleofer está señalado como uno de los presuntos responsables de herir a un soldado del ejército durante los enfrentamientos registrados en las bandas criminales en zonas fronterizas de Huehuetenango y San Marcos. Estas capturas y decomisos se suman al saldo de violencia que deja la incursión del cartel de Sinaloa en territorio guatemalteco. Ataques armados en varios municipios como La Democracia, Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista en Huehuetenango y Tacaná en San Marcos. Con imágenes de Byron Rivera para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad se llevó a cabo el entierro del alcalde de Mazahua, Escuintla, asesinado el pasado 6 de diciembre. Además, surgen videos que revelan un atentado previo a su asesinato. Mi esposo trabajó mucho por el municipio y murió trabajando por el municipio de Mazahua. Andamos entregando juguetes. Entre aplausos, flores y globos, pobladores de Mazahua, Escuintla, acompañaron el sepelio del alcalde Nelson Luciano Marroquín, quien fue asesinado durante un desfile navideño la noche del pasado sábado. El entierro tuvo lugar en el cementerio de Cuyuta, bajo un fuerte dispositivo de seguridad con la presencia de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y varios guardaespaldas. Nelson nunca se va a ir de nuestros corazones. Él siempre quiso lo mejor para la gente. Siempre quiso lo mejor para su municipio. El jefe edil ya había sido el objetivo de un intento de asesinato. Hace 6 días, Marroquín participaba en una actividad navideña en la colonia municipal. Durante la entrega de tamales, una persona intentó dispararle, pero el arma no se accionó. Las autoridades investigan este incidente y el posterior asesinato, mientras la comunidad ha despedido al jefe municipal. En medio del luto, dolor y consternación, los habitantes de Mazahua también se preparan para que pueda asumir el nuevo alcalde, el concejal primero Israel Ortega, quien ya con anterioridad ha ocupado la silla de jefe edil, luego de que la alcaldesa Blanca Alfaro dejara el puesto para buscar una casilla como vicepresidenta en las elecciones anteriores a las que asumió este alcalde asesinado. Sin embargo, este es el tercer jefe edil por el partido Vamos que asesinan en los últimos 2 años, mientras las investigaciones por parte de las autoridades continúan para esclarecer qué ocurrió en este último caso. Con imágenes de Ania Juárez y José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Bueno, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió hoy a las investigaciones por el asesinato del alcalde de Mazahua, un hecho ocurrido durante un desfile navideño. El funcionario aseguró que el caso avanza y hay líneas de investigación en desarrollo. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se pronunció sobre el asesinato del alcalde de Mazahua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, un hecho registrado el pasado 6 de diciembre durante un desfile navideño en la aldea Obrero. Villeda afirmó que las investigaciones continúan y que se busca llegar a los responsables ante la justicia. Bueno, desde el momento en que se dio este hecho, nosotros, o mejor dicho, yo ordené que se desplegaran 3 equipos de investigación de la Policía Nacional Civil, a Overo sobre todo, para que hicieran estas investigaciones y se pudiera dar con los responsables. La información que tengo es que el alcalde en esta oportunidad no requirió el apoyo de la Policía Nacional Civil, que en otras oportunidades sí lo había requerido, pero en esta oportunidad no lo hizo y lamentablemente sucedió lo que ustedes ya saben. Es un hecho muy lamentable que nosotros estamos con toda la intención de investigar y de establecer quiénes son los responsables para someterlos a la acción de la justicia. Me he comunicado con la cúpula de la Policía Nacional Civil y me manifiestan de que no había una denuncia formal de parte del alcalde manifestando que hubiese recibido algún tipo de amenaza o algún tipo de atentado previo. El alcalde murió minutos después de ser trasladado al Hospital Nacional de Escuintla, luego de recibir varios impactos de bala. En el ataque también resultó herido uno de sus guardaespaldas. Marroquín, electo por el periodo 2024-2028 con el partido Vamos, se encontraba participando en actividades navideñas y había estado saludando a vecinos y entregando regalos a niños momentos antes del ataque, como se observó en un video que circularon en redes sociales. Con imágenes de Esvin García, reportó Paula Carranza.
La noche del lunes 8 de diciembre, vecinos del condominio San Ángel en la zona 2 de la capital vivieron momentos de alarma tras un tiroteo que alteró la tranquilidad del sector. Según información preliminar, el incidente comenzó con una persecución armada proveniente de la zona 6, protagonizada por 2 vehículos. Al llegar al residencial, uno de los automóviles logró ingresar, mientras que los ocupantes del otro vehículo abrieron fuego desde la garita de entrada, disparando en múltiples ocasiones. Como resultado del ataque, un guardia de seguridad falleció. Vecinos de la zona captaron el momento en video, mostrando el sonido de los disparos desde el interior de sus viviendas. En el lugar, las autoridades encontraron más de 50 casquillos de bala y recabaron información que fortalecerá la investigación para esclarecer el origen del ataque y localizar a los responsables. Más noticias. Durante la madrugada de este martes 9 de diciembre se registró un presunto ingreso no autorizado a la oficina del diputado Nery Rodas, quien presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Al arribar a su despacho en el recinto legislativo, Rodas constató evidencias de manipulación de documentos, desorden en el entorno de trabajo y un intento de uso de una laptop, aunque el equipo no fue retirado. El parlamentario describió el hecho como resultado de una grave falla de seguridad en las instalaciones del Congreso de la República y exigió medidas inmediatas y garantías claras para la protección de la información del personal y del trabajo legislativo. El Ministerio de Finanzas propone una nueva ley de contrataciones para modernizar y fortalecer el control del gasto público, tras más de 30 años sin cambios en el sistema de compras del Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas busca impulsar una nueva ley de contrataciones públicas que sustituya el Decreto 5792, que regula actualmente las compras del Estado desde hace más de 30 años. Durante 2 jornadas de socialización, representantes de sociedad civil, sector privado y asesores legislativos discutieron los pilares de la propuesta que se presentará al Congreso en las próximas semanas. Según las autoridades, la normativa vigente ya no responde a los desafíos actuales del país, pues los mecanismos de compras se han vuelto vulnerables a retrasos, discrecionalidad y posibles esquemas de corrupción. Que la contratación pública es uno de los espacios más sensibles y más vulnerables a la captura, a la colusión y al abuso. No es casualidad que la comunidad internacional reconozca la compra pública como el punto neurálgico de la prevención de la corrupción. La propuesta plantea la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, que integrarían nuevas instituciones responsables del control de gastos, como una Dirección General de Contrataciones, un registro de proveedores fortalecido, mecanismos de formación profesional y un tribunal administrativo especializado para atender controversias. Además, la iniciativa apuesta por la digitalización completa de los expedientes de compra, con formularios electrónicos estandarizados y plataformas que permitan a la ciudadanía monitorear el uso de fondos públicos en tiempo real. Si se aprueba, la nueva ley representaría la reforma más amplia al sistema de compras públicas en 3 décadas. Y representación ética e integridad pública hacia un abordaje sostenible en la lucha contra la corrupción, realizada en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, se llevó a cabo el concurso artístico Trazos de Esperanza, pintando un futuro sin corrupción. Niñas y niños y adolescentes de entre 5 y 17 años participaron en dibujo, pintura y fotografía, divididos en 3 categorías por edad. A través de esta exposición, la niñez tuvo la oportunidad de expresar cómo imagina un país más íntegro, siendo invitada a formar parte de la discusión pública sobre transparencia y aportar desde su creatividad a la construcción de un futuro sin corrupción. La Corte de Constitucionalidad decidió mantener vigencia la ley antipandillas luego de suspender una acción de amparo y una inconstitucionalidad que había sido promovida por un integrante de la Mara Salvatrucha, condenado por el delito de extorsión. Según los registros judiciales, el solicitante buscaba dejar sin efecto varios artículos de la normativa, argumentando vulneraciones a derechos fundamentales. Sin embargo, los magistrados resolvieron que las impugnaciones no cumplían con los requisitos legales para continuar su trámite y determinaron suspenderlas de manera provisional, lo que significa que la ley continúa aplicándose en todo el territorio nacional.
Y un recluso resultó herido tras un enfrentamiento entre privados de libertad en el centro preventivo de Fraijanes, donde se reportó el uso de un arma de fuego al interior del presidio. Durante la requisa efectuada después del incidente, las autoridades incautaron 32 teléfonos celulares, una granada y otra arma de fuego. El Ministerio de Gobernación cuestionó cómo estos objetos lograron ingresar al sistema penitenciario y calificó la situación como inexcusable. Además, confirmó la remoción de la Guardia Penitenciaria en ese centro y admitió que los presidios están fuera de control, por lo que anunció medidas más estrictas para evitar que estos hechos se repitan. Vamos a temas de justicia. A través de 2 amparos, Fernanda Bonilla y Luis Marroquín buscan revertir la decisión de una jueza que los envió a juicio por asesinato. Sin embargo, deberán esperar para conocer la decisión de los magistrados de una sala de apelaciones. Ambos son acusados del crimen de la joven Melissa Palacios. Esa parte de alterar el orden, de variar el orden de las audiencias, ¿sí?, no fue consentida por los hoy amparistas. A lo que se podía acceder tomando en cuenta las innovaciones jurisprudenciales de la Honorable Corte de Constitucionalidad era promover una actividad procesal defectuosa. Y efectivamente, eso fue lo que se hizo para dejar constancia de la inconformidad de lo que estaba en ese momento ocurriendo. Son parte de los argumentos presentados por el abogado Saúl Centeno, a cargo de la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados del crimen de la joven Melissa Palacios ocurrido en 2021. Los argumentos fueron presentados durante las audiencias de vista pública, donde los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo conocieron sobre 2 amparos, el primero que busca que se declare actividad procesal defectuosa y el segundo por la modificación de delitos menos graves por el de asesinato. El Ministerio Público también presentó sus argumentos ante los magistrados. En ningún momento se varían las formas del proceso. Nosotros debemos de entender hacia dónde íbamos y por ende se solicitó que la audiencia de etapa intermedia se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque en ningún momento habíamos sido citados para conocer el procedimiento de asentación de cargo. Y como lo repito, y sonaré reiterativo, debemos de aprender a comprender lo que en las resoluciones plasman. Tanto para el Ministerio Público como para el Instituto de la Víctima, la jueza Carol Berganza resolvió conforme a derecho y que no varió las formas en que se desarrollaron las audiencias el pasado 2 de septiembre y solicitaron a los magistrados que se declare sin lugar los 2 amparos conocidos en la audiencia. El 2 de septiembre primero se desarrolló la audiencia de etapa intermedia, donde la juzgadora resolvió que Fernanda Bonilla y Luis Marroquín enfrenten juicio por asesinato y no por homicidio en estado de emoción violenta para Bonilla y encubrimiento propio para Marroquín. Los togados indicaron que luego de escuchar los argumentos se retiran a analizarlos y posteriormente estarán notificando sobre lo resuelto. De acuerdo con la ley, los magistrados tienen 3 días para dar a conocer su resolución. Con imágenes de Moisés Sheck, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, en más información, las fuerzas de seguridad capturaron a 5 personas señaladas de pertenecer a una estructura dedicada a la estafa mediante encomiendas falsas. Algunas víctimas pagaron miles de quetzales para obtener los supuestos bienes. Las autoridades recomiendan denunciar este tipo de casos. Aló. Buenas, le hablamos de aduana. Tiene un paquete enviado desde el extranjero, pero debe hacer un depósito para liberarlo. Si no paga hoy, se pierde. Esta es una de las formas de operar de estructuras dedicadas a la estafa, a través de supuestas encomiendas. Recopilan datos de sus posibles víctimas, a quienes engañan asegurando que familiares les han enviado encomiendas desde Estados Unidos, pero para ello solicitan una cantidad de dinero. Investigadores de la PNC y del Ministerio Público capturaron a presuntos integrantes de un grupo criminal de estafadores. Hacían creer a sus víctimas que familiares que viven en Estados Unidos les han enviado paquetes o encomiendas a su nombre. Afirmaban que las encomiendas estaban retenidas en las aduanas y que para agilizar el proceso debían hacer depósitos que oscilaban entre 5,000 y 50,000 quetzales. Según se reportó, algunas de sus víctimas habrían pagado hasta 200,000 quetzales por la supuesta encomienda. Los detenidos fueron identificados como Regina Catalán, Isabel Recinos, Delmi Franco, Joel de León y Hugo Santizo, quienes fueron capturados en allanamientos realizados en la zona 17, San José el Golfo y Villanueva. Todos son señalados de lavado de dinero u otros activos y están a la espera del desarrollo de la audiencia de primera declaración.
Las autoridades hacen un llamado para denunciar este tipo de hechos y recomiendan una serie de acciones para evitar ser víctima de la delincuencia. Estas personas obtienen su información muchas veces de redes sociales. Primero, verifique con su familiar. Comuníquese con él por otra vía. Y si cree que es una estafa, denuncie en Dipanda al 1574 o al 1561. Un paquete. Yo no caigo, yo denuncio. Informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, que sigue con nosotros, tenemos noticias de actualidad. En el Parque Nacional Tikal, en Petén, agentes de la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil confirmaron la captura de un hombre de 33 años, luego de ser sorprendido cuando presuntamente rayaba con una piedra una parte lateral del templo, una de las estructuras más icónicas del sitio arqueológico. La detención ocurrió tras una denuncia que alertó a los agentes sobre los daños provocados al patrimonio natural y cultural de la nación. El hombre fue trasladado ante las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso legal. Tikal es considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO, por lo que cualquier daño a sus monumentos constituye un delito penado por la ley y podría alcanzar una pena de hasta 9 años de prisión si es declarado culpable. Según el artículo 81 del Código Penal, para el atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, pueden existir multas entre 10.000 a 20.000 quetzales. En otras cosas, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, confirmaron que el 38% del territorio nacional presenta cobertura forestal. De acuerdo con las autoridades del CONAP e INAV, se estima que el 38% del territorio nacional, 4.139.855 hectáreas, presentan cobertura forestal. Este total se desagrega de la siguiente manera: bosque latifoliado, 2.695.287 hectáreas; bosque mixto, 798.230 hectáreas; bosque de coníferas, 153.506 hectáreas; bosque seco, 222.132 hectáreas y plantaciones forestales, 230.883 hectáreas. El secretario ejecutivo del CONAP, Igor de la Roca, expresó que el inventario forestal es una herramienta estratégica que permite comprender la condición de los bosques, su aporte a la biodiversidad y su dinámica frente a las presiones del territorio. Por aparte, Bruno Arias, gerente del INAV, dijo que es un compromiso con la conservación y el manejo sostenible de los bosques, su valor ecológico, social y económico para las generaciones presentes y futuras. Según las autoridades, esos datos estadísticos fueron confirmados por el segundo Inventario Forestal Nacional, el cual recopiló información de 494 unidades de muestreo a nivel nacional y fue realizado entre el 2021 al 2024. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido.
Centroamérica mantiene números positivos en turismo, aunque con señales de desaceleración. Un análisis regional revela que ciudadanos y residentes centroamericanos en Estados Unidos están viajando menos a sus países de origen. El turismo en Centroamérica mantiene una tendencia positiva tras la pandemia, aunque comienza a mostrar señales de desaceleración, principalmente por la reducción de viajes de ciudadanos y residentes centroamericanos que viven en Estados Unidos. Así lo dio a conocer la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, CATA, que advierte que este segmento, conocido como Visitor Friends and Relatives, ha disminuido sus visitas a la región durante 2025. De acuerdo con CATA, aunque el turismo regional se recuperó con fuerza luego de la pandemia y creció entre un 10 y 11% anual entre 2022 y 2024, este año el crecimiento sería menor y rondaría el 6%. Se estima que las llegadas desde Estados Unidos podrían disminuir entre un 5 y 7%, impacto que no estaría ligado al turismo estadounidense, sino a centroamericanos que residen en ese país y ahora viajan menos. A pesar de este escenario, la región ha logrado compensar parcialmente la baja con el impulso de mercados de proximidad, como Colombia y México, y especialmente con el mercado canadiense. La apertura de vuelos directos desde Canadá hacia Guatemala, El Salvador y Belice ha sido clave para sostener el flujo turístico. En el caso de Guatemala, el país superó los 3 millones de visitantes el año pasado y las proyecciones para 2025 apuntan a un crecimiento cercano al 7%, por encima del promedio regional. CATA destaca también el fortalecimiento del turismo intrarregional y el interés creciente de mercados europeos como España, Francia, Reino Unido y Alemania. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, noticias de la época. La procesión de la Virgen de Concepción recorre este martes las calles del centro histórico, en una de las tradiciones más emblemáticas organizadas por Catedral Metropolitana. El cortejo hizo su egreso del templo a las 2 de la tarde. Cientos de fieles se congregaron frente al templo para acompañar la salida de la imagen, que es considerada una de las advocaciones marianas con mayor devoción en el país. El cortejo avanza entre oraciones, cantos y el sonido característico de las marchas procesionales, mientras los devotos portan velas y arreglos florales. La imagen es recibida con aplausos durante el recorrido. Autoridades eclesiásticas destacan que esta actividad marca el inicio de las festividades de fin de año dentro del calendario católico y representa un momento de reflexión espiritual para la comunidad. Elementos de seguridad y tránsito acompañaron la jornada para garantizar el orden y la movilización de los asistentes. La procesión hará su ingreso alrededor de la medianoche. Tenemos noticias del mundo a esta hora. El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano Nicolás Maduro tiene los días contados y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela. Las declaraciones del magnate estadounidense fueron expresadas en una conversación con el medio de comunicación Político. Tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder, la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartar una intervención terrestre. No quiero confirmarlo ni descartarlo, dijo Trump. El gobierno estadounidense no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el cártel de los soles, por lo que ha desplegado desde mediados de año presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico. Y hay gran expectativa en Oslo por la ceremonia del Nobel de la Paz 2025 prevista para el 10 de diciembre y otorgada a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La conferencia de prensa fue cancelada y su familia, presente en Noruega, asegura desconocer su paradero. Gran expectativa en Oslo, donde casi todo está listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, prevista para este miércoles y concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sin embargo, Machado no ha aparecido en público desde el pasado 9 de enero. El Instituto Noruego del Nobel canceló sin explicación la conferencia de prensa prevista este martes. La madre y 2 hijos de Machado se encuentran ya en la capital de Noruega, pero su familia asegura que desconoce su paradero. Muy emocionados y muy orgullosos, gracias. María Corina Machado, ¿ya llegó? ¿Ya ha llegado? No sé. Dale, gracias. El presidente del Comité Noruego del Nobel dijo a la AFP que su presencia estaba más o menos confirmada.
Machado, ingeniero industrial de 58 años, pasó a la clandestinidad en agosto, luego de las presidenciales del 28 de julio. La líder opositora, que fue inhabilitada para los comicios, sostiene que Nicolás Maduro le robó las elecciones al candidato de su coalición, Edmundo González Urrutia, y asegura que las actas emitidas por las máquinas de votación y publicadas por su movimiento dan como ganador a González y son una prueba del fraude. El chavismo ha negado estas acusaciones. En su dictamen, el Comité Noruego decidió otorgar el premio a Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. En Caracas, las autoridades han dicho que Machado será considerada una fugitiva si viaja a Noruega para recoger el premio, dotado con una medalla de oro y más de $1 millón. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una adulteración de los resultados de las elecciones en su país y condenó injerencia de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista. El pueblo asistió y participó valientemente en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y sistemas de resultados preliminares y adulteración de la voluntad popular, dijo Castro en un acto público en su primera declaración tras los comicios marcados por demoras en el escrutinio a raíz de sucesivos fallos informáticos. Ayer el candidato derechista Salvador Nasralla denunció un robo en las elecciones presidenciales a favor de su rival conservador Nasri Asfura. Nasralla, presentador de televisión de 72 años, lanzó su acusación cuando el escrutinio está por concluir y Asfura lo aventaja por poco más de 1 punto porcentual. Vamos a otra parte del mundo. Australia se ha convertido en uno de los primeros países en oponerse con firmeza a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político, y lo hizo al implementar una ley inédita en el mundo para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes sin acceso a dichas plataformas. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kik, Twitch, Threads y X ahora tendrán que eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta $49.5 millones australianos, es decir, unos $33 millones estadounidenses. El gobierno afirma que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los algoritmos depredadores que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia. La emoción del deporte, nos vamos a despedir esta noche agradeciéndole su sintonía. Mañana, por supuesto, regresamos con más noticias. Por el momento, lo que le decimos siempre, descanse, buena noche.